Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar con la exposición del idealismo alemán que estábamos haciendo en el último vídeo. Y habíamos quedado en la filosofía de Fichte, en la exposición del sistema de Fichte, la llamada sistematización que hace Fichte de los principios de la filosofía según los criterios de Kant. Habíamos visto cómo Fichte, a diferencia de Kant, tiene una idea de la filosofía como un sistema, en el sentido que lo tenían también Descartes o Spinoza, ¿no? Un sistema que tiene que partir de un principio que se capta por intuición, como hacía Descartes, y a partir del cual se va deduciendo todo lo demás. Habíamos visto la influencia de Spinoza, que en este momento se empieza a leer en Alemania y a descubrir a Spinoza, los círculos románticos, Lessing. Fichte saca la idea del sistema también de Spinoza, la idea de que la filosofía de Spinoza parte de un principio de Dios como la naturaleza, un ser infinito, una serie de definiciones que da en la ética, pues establece este principio como un principio indudable. Un ser, Dios es un ser infinito, que es causa sui, etc., ¿no? Como hacía Descartes, con el método cartesiano de, por ejemplo, de establecer, captar por intuición, ¿no?, la esencia de algo. Por ejemplo, cuando Descartes establece cómo se capta la esencia de la materia, que dice que es la extensión, ¿no? Entonces, el ejemplo de la cera que pone Descartes, vamos observando cómo cambiando las condiciones, hay una serie de propiedades de la cera que cambian. Por ejemplo, la cera al principio es sólido, pero si lo calentamos se convierte en líquido. Vamos sometiendo a una serie de transformaciones hasta que nos damos cuenta de que hay algo que no cambia. Y esto es lo que es la extensión. La cera, por muchos cambios que hagamos, de sólida a líquida, tiene un olor, un color distinto, lo que no, esos son diríamos, atributos que no son esenciales. Lo esencial, lo que permanece tras los cambios, dice Descartes, es una extensión de materia. Esta idea es un poco la que después también utiliza Spinoza. Una vez que se capta la esencia de algo, en el caso de Descartes, esto también lo aplica a establecer la esencia de la conciencia, del cogito. Cuando establece el cogito como algo un principio del que no podemos dudar, con la idea del genio maligno y todo esto. Bueno, pues Fichte en realidad sigue este sistema, ¿no?, este modelo. Entonces vamos partiendo de ideas que venían ya de Reinhold, ¿no? La filosofía de Kant está dispersa, necesita un principio para fundamentarla, que sea seguro. Reinhold ya había introducido la idea de que ese principio era la conciencia, ¿no?, lo que llamaba Reinhold el principio de la conciencia, Satz von Bewusstsein, ¿no?, en alemán, ¿no? El principio de la conciencia. Reinhold creía que en Kant había una idea, un principio que se captaba por experiencia, la conciencia se capta por experiencia, a partir del cual se podía después reconstruir toda la filosofía de Kant. Fichte se inspira en esto, ¿no? Él busca también la conciencia, un principio en la conciencia que sirva para organizar toda la filosofía de Kant. Y este principio además debe captarse por intuición. Lo que pasa es que aquí está la diferencia con Reinhold, ¿no? Fichte se da cuenta que este principio no es un principio empírico, ¿no? Y lo encuentra esto de la siguiente manera, ¿no? Él utilizaba unos ejemplos en clase con los alumnos, ¿no?, que eran propios de la psicología de la época, que era una psicología introspectiva, no es la psicología que tenemos en el siglo XX, que es una psicología de la conducta externa y se sospecha de la introspección, ¿no? Que ya Augusto Comte había condenado esta psicología, diciendo que el objeto no se puede observar al sujeto y todo esto.
Pero bueno, la psicología en la época de Fichte era esta. Entonces Fichte ponía el siguiente ejemplo a los alumnos, ¿no? Les decía, miren a la pared, ¿no? El acto más simple de conocer, de percepción, el acto de la percepción, percibir algo. ¿Qué ocurre cuando percibimos algo? Percibimos una pared. Dice Fichte, cuando percibimos una pared, aparece ahí un sujeto que percibe la pared, ¿no? El sujeto es un yo. ¿Y qué es la pared? Claro, Fichte ahí no dice que es, no dice lo que es, porque en términos de Kant, la pared es una cosa. Y como una cosa, una cosa en sí no puede ser percibida, no puede ser conocida, no sabemos lo que es la pared propiamente, ¿no? En ese sentido, dice Fichte que la pared entonces hay que definirla sin suponer nada fuera del yo. Y entonces la define como un no yo, ¿no? La pared es el famoso no yo de Fichte, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un sujeto percibe la pared? Es un yo que percibe a un no yo. A continuación decía Fichte a los alumnos, ahora recuerden ustedes cuando percibían la pared. El acto de recordar es otro acto psicológico, distinto del percibir. ¿Qué ocurre cuando recordamos algo? Pues que aparece un yo, otro yo que recuerda al yo que miraba la pared, ¿no? Este yo, dice Fichte, hay que analizarlo, ¿no? Porque al analizarlo nos vamos a dar cuenta de que es un yo distinto del yo primero, ¿no? Del yo perceptivo. ¿Por qué? Porque, dice Fichte, porque yo puedo percibir la pared como un objeto, como algo, puedo objetivarla, como un no yo o lo que sea. Pero cuando el yo que recuerda, recordar es percibirse a sí mismo. El yo se percibe a otro yo, a sí mismo, ¿no? Como un yo. Entonces Fichte dice, sin embargo, lo que ocurre aquí en este acto que es que el yo, para captarse, tiene que representarse, hacer una representación, es decir, tiene que iniciar una acción. Y esa acción no la puede objetivar. Es decir, Fichte utiliza un poco esta distinción que viene a la Edad Media del ejercicio y la representación. Una cosa es el ejercicio y otra es la representación. El yo, como cuando capta el objeto, se representa al objeto. El objeto lo puede representar por la percepción. Pero dice Fichte, el yo, cuando se capta a sí mismo, no se puede representar, sino es por medio de un ejercicio, ¿no? Tiene que, por la reflexión, ¿no? Es decir, el yo reflexivo no es igual que el yo perceptivo. Yo me puedo percibir a mí mismo, pero cuando me percibo a mí mismo, no me percibo como un objeto, sino me percibo como alguien que está ejerciendo una acción, la acción de reflexionar, ¿no? Y de Fichte, este segundo yo, entonces, claro, es un yo distinto del primero. La naturaleza de la esencia de este yo no es una objetividad, no es un hecho, no es algo empírico como el yo perceptivo. ¿Qué es? Dice, pues es una acción. O sea, el yo no se puede captar como un hecho, sino que se capta solo como una acción. Y esto es la famosa distinción que hace Fichte frente a Reinhold, de que el yo, la esencia del yo, el yo este que es el que condiciona la posibilidad de la percepción, en el sentido de que yo cuando percibo, a la vez me puedo percibir a mí mismo percibiendo por la memoria. Claro, este yo, dice Fichte, no es un hecho, sino que es una acción. Reinhold creía que era un hecho. En alemán la palabra que para hecho es Tatsache. Puedo escribir aquí porque no tengo otro. Tatsache es hecho en alemán, ¿no? Pero Fichte, que era lo que decía Reinhold, que el yo era un hecho. Sin embargo, Fichte dice que este yo no es un hecho. El yo que aparece aquí en este análisis, que es la condición de posibilidad de la percepción, el yo reflexivo es una acción. Entonces Fichte aquí inventa una palabra en alemán. Inventa la palabra Tathandlung. Tampoco lo puedo escribir, pero bueno, T-A-T, Tat,
H-A-N-L-U-N-G, como en inglés Hannu, en alemán es Hannu. Hannu, es lo que Fichte dice que es la esencia de la conciencia. ¿Por qué? Porque si buscamos a su vez un fundamento a este yo, que es acción, del yo de la reflexión, podíamos hacerlo, ¿no? Y decía Fichte a los alumnos, imaginen, ahora recuerden ustedes cuando recordaban que miraban a la pared. Aparece otro yo del recuerdo que recuerda, pero este yo, dice Fichte, no es distinto del que teníamos, es acción. Por tanto, no hace falta ir hasta el infinito, ¿no? Aquí llegamos diríamos, a un principio absoluto, dice Fichte, que no podemos ir más allá, que explica la conciencia. Este principio es lo que llama, dice Fichte, este es el principio que había encontrado Kant y que Kant llamaba el yo trascendental, para diferenciarlo del yo empírico, del yo de la percepción, del yo psicológico. Este yo no es psicológico, es trascendental, porque no es un objeto, es una acción. Es una acción y en ese sentido es el yo trascendental del que habla Kant cuando dice que es el que acompaña a todas mis representaciones, que es un yo activo, que es el que sirve de enlace entre las categorías y los hechos. Este yo enlazador que Kant había descubierto, es el que llama el yo trascendental, dice Fichte, este es el yo primero del que hay que partir para explicar la conciencia. Porque claro, la filosofía de Fichte lo que trata de explicar no es como la metafísica de Spinoza, que trata de explicar el mundo desde un principio. Fichte se ciñe a lo que dice Kant, ¿no? Cuando Kant establece que una filosofía crítica no trata de explicar el mundo, porque lo que son las cosas en sí no lo podemos saber, dice Kant. Pero ¿qué es lo que podemos explicar? Pues no cómo son las cosas en sí, sino cómo son las cosas para nosotros. El mundo como representación, las representaciones que tenemos del mundo nosotros, que son las ideas, estas representaciones es lo que dice Fichte que debe explicar la filosofía. Lo que es el mundo en sí, a partir de Kant, eso es metafísica. La filosofía, a partir de Kant, tendría una tarea más modesta, que deja de ser metafísica y todas estas cosas que va a explicar los misterios del universo y tal. Para Kant la filosofía tiene una función más modesta, pero más positiva, más realizable, que es explicar no el mundo en sí, sino el mundo fenoménico, que es el mundo de las representaciones. Las representaciones que nosotros tenemos del mundo. ¿Cómo son posibles estas representaciones que tenemos del mundo? Aquí es Fichte dice que para explicar eso hay que partir del yo trascendental, que es la esencia de ese yo, es la acción. El yo trascendental no es una sustancia, como quería Descartes. Descartes creía que el yo era una sustancia. Reinhold creía que era un hecho que se podía observar en la psicología toda esta introspectiva que aparece pues ya con Malebranche, pero después y Descartes, ¿no? Pero después en el empirismo inglés, toda esta psicología de Hume y la observación interna de las impresiones. Ya Hume se da cuenta de que el yo no es una sustancia. Lo que pasa es que no consigue explicar qué es. Y entonces, claro, cree que el yo no existe, o que la causalidad no existe, todo esto que escandaliza, que lleva al escepticismo en la filosofía en el siglo XVIII. A partir de Kant se empieza a arreglar, ¿no? Porque Kant, por ejemplo, dice, sí, tiene razón Hume, la causalidad no existe, no es algo externo, no está ahí afuera. Cuando yo veo una bola de billar que choca con otra, tengo la sensación de la bola roja o la bola blanca, pero no veo la relación de causalidad. Es lo que decía Hume. Dice, Hume tiene razón, no la veo porque no está fuera. Pero no la veo porque no está fuera, pero sí existe. ¿Dónde está? Dice Kant, es una forma a priori, está en la mente, diría Kant, ¿no? Es la forma que pone el sujeto, claro. Entonces Kant tiene que cambiar toda la teoría del conocimiento que tenían los empiristas, de que le da la vuelta al giro copernicano. Es decir, Hume todavía está en la teoría del conocimiento de Aristóteles, ¿no? De que el conocimiento viene de las sensaciones, el sujeto pasivo y todo esto. Kant dice todo lo contrario.
Dice, las formas no vienen de las sensaciones, las pone el sujeto es activo. Entonces, por eso Kant dice que la causalidad existe, pero sí, no existe, no está fuera, está dentro. Pues de la misma manera es en lo que se basa Fichte, ¿no? La idea de que nosotros, el principio que explica las representaciones, la conciencia es una acción, no es un hecho, no es una sustancia. En el principio era la acción, diría Fichte. Bueno, Goethe hizo un comentario en la famosa obra de Goethe, El Fausto. Pues Goethe, no tengo aquí a mano los textos, Goethe dice que empieza a hablar, en el principio era el verbo, dice la Biblia, el principio la palabra, dice, bueno, no me gusta esto, dice, y entonces acaba diciendo, en el principio era la acción. En el principio era la acción, es una idea que también había formulado, al parecer, Lessing, pero bueno, es Fichte el que le da esta idea, ¿no? El yo es acción, o sea, el yo, fundamento del conocimiento, donde sale el conocimiento, es la acción, es acción. ¿Por qué? Pues porque para ser consciente yo tengo que reflexionar. La conciencia parece volar. Bueno, hay algo de esto en Descartes, cuando dice que el cogito es el yo pienso, está implícito en Descartes que el pensar es una acción. Sin embargo, Descartes, pues por la presión de la filosofía en la que se formó, la escolástica aristotélica y todo esto, la escolástica de Suárez, que todavía en gran parte es aristotélica, sin embargo, Descartes entiende el yo como una sustancia. Entonces habla de que hay una sustancia extensa y otra pensante, ¿no? Y todo esto todo eso es la metafísica. Claro, para Fichte el yo no es una sustancia. El yo es precisamente acción, es lo contrario de algo fijo. Es acción. Y entonces, en ese sentido, dice Fichte, aquí esto se capta por intuición. Cuando tú captas que el yo no se puede objetivar y captas la esencia del yo, que es no ser un objeto, no ser tat sager, sino ser tat han, acción. El yo es acción. Bueno, yo recuerdo que esta idea es la que después maneja Jean Piaget. La teoría del conocimiento de Piaget dice continuamente que para explicar la inteligencia, o sea, hay que partir de las acciones, no de las sensaciones, no de las sensaciones, sino de las acciones. Las sensaciones también existen, pero no son lo fundamental para explicar el conocimiento en Piaget. Las sensaciones acompañan a la acción, la orientan, pero es la acción y por eso Piaget, por ejemplo, dice que las acciones se captan por una especie, llama él, de abstracción reflexionante. Es un poco lo que dice Fichte, es que el yo entonces se capta por una intuición. Pero ¿qué tipo de intuición es esta? Y aquí es donde Fichte dice, no es una intuición empírica, como creía Reinhold o Kant en parte. Es una intuición que llama Fichte intelectual. El concepto de intuición intelectual es nuevo, aparece en Fichte. Parece ser que no hay disputa entre Schelling y Fichte, el joven Schelling, de quién lo había formulado primero, pero bueno, es la idea está en Fichte, ¿no? Es decir, la intuición intelectual es distinta a la empírica. La intuición empírica es captar un hecho, Tatsache. La intuición intelectual es captar una acción, que es distinto de un hecho. Y por eso Fichte se ve obligado a inventar un palabra nuevo, que en alemán se inventan palabras juntando unas con otras, pues haces Tathandlung, ¿no? Que es dificilísimo de traducir esto, porque es un hecho-acción. Entonces, cuando Ortega propuso que lo que quería, se podía traducir en español el término Tathandlung de Fichte por una acción de un héroe, por ejemplo, una hazaña, una fazaña, ¿no? Entonces Ortega se refiere a una anécdota de cuando estaba estudiando en Marburgo, que fue a visitar a Hermann Cohen, el líder de la escuela neokantiana, ¿no? Y que lo sorprendió leyendo el Quijote en alemán. Curiosamente, el Quijote se traduce al alemán en esta época de Fichte. Entonces Cohen, cuando está leyendo el Quijote, dice: me encuentro aquí siempre
con una frase que sale mucho en esta novela, que es Tadjannum, que son las acciones de Don Quijote, etc. Un traductor alemán lo tradujo con el término de Fichte, Tadjannungen, las acciones. Y entonces dice Ortega, bueno, esos son en español las hazañas. Y por eso Ortega dice que se podía traducir el sentido de esta palabra que es difícil de traducir, Tadjannum, que unas veces lo traducen por un hecho acción, otros para distinguirlo de un hecho puramente estático, objetivo, un hecho, una acción, ¿no? Bueno, pues precisamente esta es la idea de Fichte. Entonces, ¿cómo formula Fichte esta intuición intelectual? Dice, el yo trascendental solamente se capta por una intuición intelectual, es el yo activo, no se capta por una intuición empírica, no es la psicología esta introspectiva, empírica, que venía de los ingleses. Entonces, claro, esto chocaba con Kant, porque Kant no admitía nada más que la intuición empírica. En la obra de Kant, Kant no admite la intuición intelectual. Dice que una intuición intelectual, si existe, no es humana, sería propia de Dios o de un ser infinito que puede captar el mundo de un golpe. Y en ese sentido, parecía que Fichte chocaba con la letra de Kant, entonces que se estaba metiendo peligrosamente en una metafísica, según los kantianos. Pero claro, Fichte dice que, cuidado, si vamos al espíritu de la obra de Kant, Kant de palabra niega la intuición intelectual. Para Kant solamente existe la intuición empírica, o sea, la intuición sensible. La crítica de la razón pura empieza por la intuición sensible. Para Kant no hay intuición intelectual. Sin embargo, dice Fichte, pero hay otras obras de Kant, como la crítica de la razón práctica, en que Kant admite una especie de intuición intelectual. ¿Cuándo? Pues cuando Kant dice que tenemos todos dentro la idea de bien. La idea de bien, que es una especie de la voz de Dios, de la voz de la conciencia, eso sería algo interior. Entonces no se capta por una intuición empírica, externa, ¿no? Sino que dice Fichte que eso sería, que Kant de hecho estaría admitiendo en su filosofía una intuición intelectual, lo que pasa es que no la formula, no la sabe formular. Y una vez dicho esto, Fichte introduce este término de la intuición intelectual, que creo que se entiende muy bien qué quiere decir esto, la intuición intelectual. Si se conoce, por ejemplo, la psicología actual de Piaget, es decir, el problema que tienen muchos intérpretes de Fichte es que como no están todavía en la psicología de Fichte y no saben lo que pasó después, la psicología de Piaget, por ejemplo, es clarísimo desde este punto, lo que llama Piaget una abstracción reflexionante. Es decir, Piaget distingue una abstracción empírica a partir de hechos de una abstracción a partir de acciones. Por ejemplo, cuando se trata de explicar cómo un niño adquiere el concepto de espacio, pues no lo adquiere, según Piaget, por una abstracción empírica, o sea, mirando un objeto a otro, sino, y esto Piaget se inspira en el matemático francés Poincaré, que lo había expuesto. El concepto de espacio un niño lo obtiene coordinando los desplazamientos, porque forman un grupo algebraico y todas estas cosas que dice Piaget, ¿no? Que no lo voy a explicar aquí. Pero en ese sentido, la coordinación de las acciones, o sea, la abstracción a partir de las acciones, creando una estructura abstracta que es el grupo de los desplazamientos de que ahora. Entonces, claro, para Piaget, la captación de las acciones requiere un tipo de abstracción distinta a la empírica. Esto es muy parecido a lo que dice Fichte. Fichte lo llama intuición intelectual frente a la intuición empírica. Y una vez que tenemos el primer principio, Fichte lo formula de la siguiente manera. En este sentido, es el yo trascendental, este yo activo, el que es la condición de posibilidad en términos kantianos del otro yo, de la percepción. Y entonces Fichte formula esto con el primer principio diciendo que el yo pone al yo. El yo pone al yo, es decir, el fundamento del yo perceptivo es el yo trascendental, el yo activo. Y de tal manera que este sería un principio que se capta por intuición. Dice, para entrar en la filosofía de Fichte, dice, es necesario captar esto, tener esto claro, si no, no entenderás nada. Es decir, Fichte insistía mucho a los alumnos
capten esta idea, si no, no podemos avanzar, ¿no? Una vez que tenemos la idea, dice, tenemos el primer principio. Este sería el principio, un principio de la filosofía de Fichte, que él que cree que de aquí habría que deducir toda la obra de Kant. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ver cómo lo hace. Y, sin embargo, Fichte, analizando, una vez que obtenemos este yo, el yo absoluto, que también lo llama, porque no hay otro yo más allá de este, porque si recordamos, aparece siempre el mismo yo, ya no aparece un yo nuevo, ¿no? En este regreso, ¿no?, de la conciencia, el yo último es el yo que es acción, y este es el yo de Fichte, es el yo del primer principio, que también lo expresa, pues, diciendo el yo es igual al yo, ¿no? Primer principio, el yo opone al yo, también lo formula con la proposición yo igual a yo. Dice Fichte, pero claro, para que exista este principio, ¿de dónde viene? Supone que hay un yo perceptivo que se opone a uno yo. Por tanto, dice Fichte, en último término, la acción del yo tiene que presuponer algo que se le oponga, porque si no, una acción no se puede entender, dice Fichte, una acción aislada. Una acción siempre está en relación con una reacción, con algo que se opone, ¿no? con una oposición. Y entonces, como después dice, por ejemplo, en la ética, dice Fichte, que para la naturaleza está ahí para que se nos opone, que la naturaleza nos opone resistencia y tenemos que vencerla para que haya un desarrollo moral del yo. Entonces, el yo presupone, el hombre presupone la naturaleza, un no yo. No tiene sentido el hombre como una sustancia aislada, ¿no? El yo mismo presupone algo que se le opone. Y de ahí sale el segundo principio, que es el famoso principio, el yo se opone al no yo. Y lo formula Fichte, pues, poniendo una raya, ¿no? Yo, raya, no yo. El segundo principio es Ahora bien, este principio, la idea de Fichte al principio es como la de Descartes, ¿no? Es monista, es decir, vamos a sacar de la primera proposición indudable, vamos a intentar sacar una segunda proposición, que sería que el yo se pone al no yo. Para explicar el conocimiento tiene que haber un no yo, porque si no, la actividad del yo no tiene sentido. Y en ese sentido, pues aparece aquí el segundo principio. Claro, Fichte empieza ya, estoy refiriéndome a la obra donde aparecen estos tres principios más claros, que es la Grundlage, ¿no?, llamada El fundamento de la entera doctrina de la ciencia, de 1794, que es la obra que luego leyeron Schelling y Hegel, la que influyó realmente después en los sistemas de estos dos grandes filósofos, porque luego Fichte, como ya dije, pues fue cambiando, tiene muchas versiones que tienen hoy interés para el estudio de los especialistas, pero que en la época no influyeron. Pero en principio ya en la introducción a la Grundlage están estos tres principios, ¿no? Ahí son, y vamos a ir viendo cómo los deduce. Deduce este segundo principio, pero claro, ya empieza a decir Fichte, bueno, este principio en parte se deduce del primero, en parte no, según la forma, el contenido, la materia, todas estas cosas, empieza a hacer distinciones, ya se da cuenta, vamos a ver por qué, que la idea que nosotros tenemos que Fichte no es monista, pero en fin, él creía que era así. Claro, pero un filósofo, según va desarrollando su teoría, puede ir dándose cuenta y cambiándola, ¿no? En principio, hay una interpretación clásica de decir que Fichte es monista porque es un filósofo que parte de un solo principio, que es el yo, y de ahí lo explica todo, es monismo, claro. Como también se decía que Spinoza es monista porque, los soviéticos, por ejemplo, porque parte de un principio que es la naturaleza creadora, o Dios, como se quiera llamar, y de ahí lo explica todo. Claro, ya la interpretación que hizo Gustavo Bueno, por ejemplo, es que Spinoza no es monista, es pluralista y tal. Pues aquí podemos hacer una interpretación parecida. Fichte no es monista. Y vamos a decir por qué. En primer lugar, ya aparece un segundo principio. Claro, los que defienden el monismo dicen que este principio se deduce del anterior. En principio Fichte creía que sí, pero bueno, principio. Pero ya ponía
ya ponía ciertas condiciones, no se deduce enteramente, según la forma, se empieza a matizar. No vamos a entrar en estos detalles porque no tenemos tiempo. Entonces, en este segundo principio dice que se plantea un problema, dice Fichte, que es que el yo siempre se opone a un no yo, aquí es donde resucita Heráclito realmente, ¿no? Es decir, la filosofía desde los griegos, el dominio de Parménides en la metafísica de Aristóteles y Platón es tremendo. Sin embargo, son los alemanes, Fichte y después Hegel, ¿no?, los que resucitan a Heráclito. Heráclito decía, no existe el día sin la noche. Es decir, es que el día no puede existir sin la noche. La noche es la negación del día. Son los dioses dioscúricos, estos que hablan los griegos, ¿no? Que uno existe cuando el otro no existe. Y la idea de la filosofía de Heráclito de que la guerra es la madre de todas las cosas. O sea, todo el mundo, todo lo que existe está en oposición. Siempre no existe nada estático, eterno, que no se mueva, como el ser de Parménides y tal. Y esto aparece aquí en Fichte. En Fichte entonces esta idea, el yo existe si hay uno yo, si no, no tiene sentido. Aquí aparece la concepción dialéctica de la realidad moderna que tenemos. Luego pasará al marxismo, ¿no?, que luego más lo aplica a la lucha de clases, ¿no? No existe las clases. En una sociedad siempre hay una especie de guerra interna, de oposición, y esa sociedad está atravesada por el conflicto, ¿no? Se resolverá de una manera o de otra, pero nada, la frase de Hegel, todo lo que nace merece perecer. Es decir, no existe nada eterno, todo está cambiando, ¿no? Como Panta Rey, que decía, esto aparece aquí en estos filósofos alemanes. Y en Fichte aparece en este segundo principio. Para Fichte el yo es acción, pero una acción no tiene sentido sin una resistencia, sin algo que se le oponga, porque si no se agotaría. La acción se desarrolla si hay oposición, si hay un no yo. Bien, este es el segundo principio, pero claro, Fichte dice, ¿este no yo qué es? Claro, aparece el no yo como la idea de la cosa en sí de Kant, que es algo infinito, que es la naturaleza o algo que se me opone, una resistencia, ¿no? Porque lo curioso es que Fichte, por ejemplo, dirá que frente al escándalo de la filosofía de lo que hablaba Kant, que ocurrió en el siglo XVIII, que los filósofos empezaban a dudar de la existencia del mundo, ¿no?, como Descartes, o que querían intentar explicar, demostrar la existencia del mundo, tal, estas cosas, ¿no? Fichte dirá que eso no es posible desde el punto de vista teórico. O sea, la idea de que existe un mundo exterior yo no lo puedo demostrar teóricamente. Dice Kant, solamente tiene sentido desde el punto de vista práctico. Es más bien un sentimiento.